El Centro Apostólico Reinando las Naciones te invita a escuchar una palabra de revelación y fe que inspirará y transformará tu vida. Muy bien, gracias, Padre. Tome su asiento, por favor. Hemos estado estas últimas semanas hablando acerca de la revelación de Cristo. Hemos tocado temas bien intensos, pesados, pero de gran bendición. Y en las últimas 2 semanas estuvimos hablando acerca de lo que significaba la palabra apostasía dentro del mismo nuevo pacto y aún, por supuesto, dentro de la revelación de Cristo que estamos estudiando. Entonces, al definir esa palabra, lo que establecimos hace 2 semanas fue que ha ocurrido una gran apostasía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la apostasía la definimos correctamente en la palabra original como el gran abandono o la caída de la verdadera naturaleza y de la verdadera realidad y de la vida de Cristo desde los principios originales. Eso es lo que significa la apostasía, significa el abandono y la caída de la verdad. Y eso es lo que hemos visto las últimas décadas en el mundo, la caída de un evangelio no diluido, un evangelio que es totalmente distinto al que la Biblia hoy nos enseña. En otras palabras, hace 2 semanas intenté demostrar que la mayoría de lo que nosotros llamamos la vida en Cristo o lo que se ha llamado como cristianismo en este ambiente es algo muy diferente y es algo totalmente contrario a lo que nos enseña el nuevo pacto, a lo que vivió la iglesia primitiva y a lo que enseñaron, por supuesto, los apóstoles. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la naturaleza de esta apostasía. Muy bien. Y la enmarcamos para aquellos que estuvieron y los que no, pues pueden solicitar el audio para que tengan la serie completa. La enmarcamos en 3 categorías. La primera es, y explicamos que el cristianismo, ese título de cristianismo lo utilizamos para identificar, ¿ok? La vida de Cristo desciende de arriba, ¿ok? Viene de Dios, hace raíces en la tierra y lleva frutos hacia arriba. Número 2, establecimos que el cristianismo en esencia es vida espiritual, no una vida natural. Es una vida en el Espíritu de Dios. Y número 3, establecimos la semana pasada que la vida espiritual, ¿verdad?, de esta vida en Cristo desciende de arriba y solo se conoce y se experimenta por la luz que proviene de ella. En otras palabras, solo se conoce y se experimenta por la revelación del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Se conoce y se experimenta esa luz, ¿ok?, que es verdadera, no es una luz falsa, porque no proviene de abajo, proviene de arriba. Entonces, hoy quiero que podamos hablar en función de esta línea acerca de los frutos de esta apostasía. Bien recuerdo que la palabra apostasía significa el abandono de la naturaleza, la caída de la verdad, ¿ok? Y quiero hablar de cómo las 3 cosas que mencionamos y estudiamos la semana pasada han afectado a la iglesia el día de hoy, han afectado al cristianismo el día de hoy y han convertido la vida en Cristo en algo totalmente terrenal, en algo que recibe su poder de abajo y no en algo que recibe su poder de arriba. Entonces, el problema más grande que enfrenta la iglesia el día de hoy o el cristianismo no es que los creyentes hagan cosas malas, no es que tengan malos comportamientos. Es decir, el problema de la iglesia, el problema del cristianismo hoy no es que el cristianismo o la iglesia ha fallado en producir personas moralmente sanas
o personas morales, o que la iglesia ha fallado en alimentar a los pobres, que el cristianismo ha fallado en no presentar una propuesta de avance social, o que el cristianismo, la vida en Cristo, ha fallado en no construir escuelas para la educación de la comunidad. No, el problema, amados hermanos, no se halla en lo que se hace, sino en lo que es y de dónde viene, de dónde proviene. Y por lo general, el cristianismo, como se ha llamado, la religión evangélica o como usted quiera definirla, el cristianismo, la gran parte de todo esto proviene de abajo y es algo netamente natural. No es algo espiritual, es algo netamente natural. Y yo sé que eso a lo mejor suena triste oírlo o decirlo en mi caso, pero el cristianismo de hoy es algo que podría, como escribí en estos días en las redes sociales, el cristianismo hoy en día podría continuar igual, con o sin Dios. Esto a veces choca, pero si Dios decidiera dejar el planeta Tierra, abandonarlo, desvincularse completamente de la raza humana, de lo que Él ha creado, mucho de lo que nosotros llamamos el día de hoy cristianismo, señores, continuaría funcionando como si nada hubiese pasado. No habría gran diferencia. ¿Por qué, Pastor Carlos? Porque casi todo lo que somos o lo que se define como cristianismo, casi todo lo que conocemos y lo que hacemos como cristianismo es enteramente terrenal, no espiritual. El cristianismo se ha convertido en una religión del hombre. Y por convertirse en una religión del hombre, entonces el hombre es el verdadero Dios, no Dios. El hombre se convierte en el verdadero ídolo. Es un cristianismo del hombre, y el hombre, por ser un cristianismo proveniente de él, es la fuente y es la meta de dicho cristianismo. Por lo tanto, en el cristianismo de hoy en día, en la mayoría de esa vida o de esa religión, señores, Dios no es necesario. Y esto quizás es duro oírlo, pero en la religión que se vive hoy, Dios no es necesario para ellos. En cambio, el cristianismo o la vida de los apóstoles, ¿sabe qué era? Era Cristo y nada más. ¿Qué era? Cristo y nada más. Era Cristo obrando en ellos, el querer como el hacer para su propia voluntad, su propia bendición. Por eso es que si Cristo hubiera quitado su vida, el cristianismo, de la vida de los apóstoles, señores, no habría quedado nada de lo que nosotros hoy tenemos en las Escrituras. Lo que hubiese quedado eran hombres débiles, hombres inútiles, sin nada que ofrecer. Pero el apóstol Pablo vivía solo por la gracia de Dios y por la obra de la gracia restauradora y transformadora del Espíritu. Por eso es que sin la presencia, sin la vida de Dios, sin la luz verdadera, sin la vida de Cristo obrando en el alma del apóstol, el apóstol Pablo no habría podido hacer absolutamente nada. Porque el apóstol Pablo no tenía nada, el apóstol Pablo no era nada. No habría podido predicar, orar, servir, bendecir, amar, ministrar, nada. Porque para él el cristianismo era Cristo y crucificado, obrando en su corazón poderosamente una verdadera conformidad a la muerte de Cristo, a la sepultura de Cristo y a la resurrección de Cristo. Dile que está a tu lado, ese era el evangelio del apóstol. Ahora bien, ¿qué ha sucedido hoy? En esta gran separación que estamos viviendo. ¿Qué ha sucedido en esta gran apostasía? ¿Qué se ha levantado? ¿Cuánto ha construido el enemigo
en medio del fundamento de lo que se está haciendo. Hablamos hace 2 meses que ha construido a Babilonia, y Babilonia es la ciudad de la confusión. La gente vive dentro de una ciudad de confusión. Hay un sistema que tiene apariencia de piedad. Hay un sistema que tiene apariencia de amor, pero la gran realidad es que niega su poder, niega la luz, niega la vida de Cristo. Y yo ahora quiero hablar un poco acerca de esto, comenzando por supuesto con lo que somos nosotros, la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Bien sabemos que, como todos los temas, la iglesia es otro tema que pudiéramos pasar meses y años hablando nada más de la iglesia, pero hoy vamos a tocar algunas cosas generales. Sin la comprensión de los 3 puntos que hablamos la semana pasada, mis amados, que quizás suena rápido, es imposible para mí entender y experimentar a la iglesia de Jesucristo. Óigalo bien. ¿Por qué, pastor? Porque la iglesia de Cristo es puramente espiritual. Diga conmigo, la iglesia es espiritual. Aunque todavía hay una parte de esa iglesia que está en vasijas naturales en esta tierra, que somos nosotros. Porque la iglesia no es de abajo. ¿La iglesia de dónde es? De arriba. Los miembros de esta iglesia, ¿dónde nacen? ¿De abajo o de arriba? De arriba. Juan capítulo 3:3 te dice y te habla del nuevo nacimiento. No nacemos de abajo, nacemos de arriba. Esto es importante. ¿Somos ciudadanos de Venezuela o de dónde somos ciudadanos? Somos ciudadanos naturalmente de Venezuela, pero espiritualmente somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Ves? Esa es la ciudadanía que tenemos, pero como nuestra vida y nuestro cristianismo se basa en un cristianismo natural, entonces nuestra ciudadanía la define una naturaleza natural y no una realidad espiritual, porque no pertenecemos a la ciudadanía de Venezuela, sino que antes de eso somos ciudadanos de un reino poderoso. Y esto es clave, porque de hecho la roca sobre la cual Cristo edifica y edificó su iglesia, lo que experimentó Pedro en Mateo capítulo 16, cuando Jesús le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Jesucristo es la piedra angular, la sustancia. Jesucristo es la vida de la iglesia, y por lo tanto la revelación de Cristo es la manera en la que el Padre edifica la iglesia. Lo voy a volver a repetir. La revelación de Cristo es la manera en la que el Padre edifica la iglesia. Bien, recordemos, la iglesia es un cuerpo corporativo resucitado en Jesucristo. ¿Lo cree o no? La iglesia pertenece ¿a qué? La iglesia pertenece a Cristo, y esta iglesia es incrementada en Él. Esto es lo que Dios ha querido. ¿Desde cuándo, pastor? Desde siempre, desde el principio. Este ha sido el propósito eterno de Dios. El Padre ya tenía lo que Él quería. Él amaba a su Hijo, el resplandor de su propia gloria, la imagen de sí misma. Siempre Él entonces compartió su vida con nosotros. Es algo que nosotros tenemos que ver para que nosotros hoy podamos estar conectados a la vida donde pertenecemos. No solamente reunidos, porque Dios no nos ha llamado a reunirnos. Dios nos ha llamado a unirnos en un propósito eterno. Se lo ilustro. Una ilustración que dijo el apóstol Félix que me gustó. Usted ve el árbol de naranjas y usted ve el árbol y las naranjas juntas en el árbol. Las naranjas, están conectadas a la vida del árbol. Todas están conectadas a la vida del árbol. Pero si se sacude la mata, caen las manzanas y usted la mete en un saco, usted puede tener todas las manzanas reunidas en un saco. Mas
ahora las manzanas o las naranjas, no están conectadas, no están unidas a la vida, están reunidas. Y Dios no nos llamó a reunirnos, Él nos llamó a estar unidos a la vida. ¿Lo entiende? Entonces, eso es lo que la iglesia de Cristo hoy necesitamos nosotros. Número uno, antes que todos, poder entender que Dios no nos mandó a reunirnos, sino que nos mandó a unirnos, pero en Cristo, en el propósito de Él. Usted y yo sabemos que Dios no necesitaba algo. ¿Usted cree que Dios necesitaba algo? Él no necesitaba nada, pero Él quería algo, que son dos cosas distintas. ¿Qué quería? Quería plantar su Hijo perfecto en la tierra y luego cosechar el incremento según su género. Él quería dar a su Hijo como rey de una tierra y llenarla de su gobierno y de su naturaleza. Él quería llenar un templo vivo de gloria y presencia de su Hijo y hacer una casa de oración y de adoración para todos los pueblos. Esto es la iglesia. Esto es lo que tenemos que ser nosotros. Dios, de hecho, ha usado muchos cuadros con la intención en la Biblia de podernos describir a esta iglesia. Él nos habla que esta iglesia es una novia. Él nos habla que esta iglesia es una esposa que recibe una semilla del novio. ¿Y qué hace? La novia recibe la semilla en el vientre y entonces le da el incremento a la semilla que recibió. Nos habla que es un campo, la iglesia, que recibe una semilla. Somos el campo que recibimos la semilla y producimos según qué, la semilla que se nos ha sembrado. Nos dice que es una tierra que recibe a un rey, que le da la bienvenida a un gobierno, y conforme el rey se revela a esa tierra, así entonces el rey va conquistando todas las ciudades y va llenando todo el territorio en esa tierra. Y esa tierra somos nosotros. Nos dice también que la iglesia es un templo, pero este templo está hecho de piedras vivas, de las cuales Cristo es la vida, la nube que llena todo en todos. Nos habla también que la iglesia es una vasija corporativa que cobró vida según la resurrección de Cristo Jesús. Todo eso nos lo dice la Escritura. Todo eso lo habla el Nuevo Pacto. La Biblia dice que la iglesia es una vasija de honor que recibe la vida y el amor de Dios y lleva su nombre y su gloria. Le estoy describiendo lo que es la iglesia. Pero ¿de dónde viene la iglesia? ¿De dónde proviene? La iglesia no proviene de la sabiduría del hombre. La iglesia no proviene de que yo voy a montar una iglesia. Porque la iglesia no se monta, la iglesia somos nosotros. La iglesia no proviene de esto. La iglesia no proviene del poder del hombre económico, del poder elocuente, del poder intelectual. La iglesia no proviene de la disciplina de un ser humano. La iglesia es el cuerpo de Cristo que se unió a Cristo en su muerte y salió con Cristo de la tumba. Y ahora está reinando en vida con Cristo, que es la cabeza. Esa es la iglesia. La iglesia, dice la Escritura, que fue bautizada, ¿dónde? En la muerte de Cristo. Diga, fui bautizado en la muerte de Cristo. Fue sepultada en la muerte de Cristo y fue vivificada juntamente en la resurrección de Cristo. La Escritura nos habla que la iglesia entró por una puerta con sangre. Y nos dice que comió un cordero muerto y salió a una mañana de un nuevo día, una mañana de gloria. Mire qué interesante. Por lo tanto, le estoy diciendo todo esto para que usted y yo podamos ver que la iglesia nace y sale es del Espíritu, no se hace en la tierra. Nace es de su Espíritu, no es terrenal. Y vuelvo y repito, aunque parte de esa iglesia o de esa vida tiene vasijas en la tierra, aún así esas vasijas somos nosotros. Está siendo continuamente llamada de la tierra.
circuncidada del primer nacimiento, la primera naturaleza, del primer gobierno, crucificada al mundo, está siendo llamada a algo para que pueda ser la iglesia y pueda crecer como iglesia. Porque ¿cómo crece la iglesia? Preguntas importantes. Porque nosotros, como los conceptos que tenemos de iglesia son los naturales, no podemos evaluar correctamente el crecimiento de la iglesia verdadera. ¿Cómo crece la iglesia? Bueno, el crecimiento de la iglesia es el incremento, óigalo bien, de la vida de Cristo en cada piedra viva. Así crece la iglesia. La iglesia crece cuando Cristo es incrementado en cada piedra viva. ¿Quiénes son las piedras vivas? Nosotros. Quiere decir que es el incremento de su reino, es el incremento de su poder, es el incremento de su naturaleza, es el incremento de su reinado, es el incremento de su justicia sobre todos y cada uno de sus miembros. ¿Cómo crece la iglesia, Pastor Carlos? Bueno, la iglesia crece en la medida que Cristo conquista las ciudades de su tierra, derriba los lugares altos y mata a la carne que no se circuncida con Cristo. Vuelvo y repito, la iglesia crece a la medida que Cristo conquista las ciudades de su tierra y derriba los lugares altos. El punto es que nosotros hemos visto como que Cristo tomará a Margarita y derribaremos a la Virgen María, que está en los lugares altos, arriba montada en la sierra. No, la tierra somos nosotros, le recuerdo. Y le estoy diciendo que Cristo o la iglesia crece a la medida que Cristo conquista las ciudades de su tierra. Porque nosotros somos una ciudad, nosotros somos una nación, dice la Escritura, un pueblo escogido, ¿sí o no? Entonces ella crece a la medida que Cristo conquista las ciudades de su tierra. Porque nosotros, ¿cuántos son la tierra de Cristo? A la medida que conquista las ciudades que hay aquí, Él crece. A la medida que Él derrumba los lugares altos. Pero ¿cuáles lugares altos? No es ni la Virgen María, no es ni Sorte, no es nada de eso. Son los lugares altos que están en nuestra mente, que se levantan en contra del conocimiento de Cristo Jesús en la tierra. La iglesia crece cuando las fronteras de Israel se ensanchan en la vida y en el alma del creyente. Porque la iglesia somos nosotros. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Entonces la iglesia tiene que tener un crecimiento espiritual. ¿Cómo ha crecido? ¿Qué ha brotado? ¿O qué es la iglesia que ha brotado como una apostasía, que se ha separado que se han desconectado de? Bueno, usted y yo sabemos que primero que nada es una iglesia que está construida de abajo y no de arriba. Es una iglesia que no está construida con la sabiduría de lo alto, sino que está construida en la mentalidad humana, con una mentalidad gerencial, que no quiere decir que sea mala, pero nosotros construimos la iglesia desde abajo y no desde arriba. Por eso es que muchos constructores y arquitectos en el cuerpo no necesitan la vida de Cristo, porque ellos lo que llaman iglesia lo han podido construir con su propia sabiduría y sus propios recursos humanos. Lo que ellos llaman iglesia es comprar un local, meter 1000 sillas, equiparse con más de 100,000, 200,000 dólares en equipos musicales, 500,000 dólares en luces, y ahí hacemos todo lo que nosotros creemos que es iglesia, reuniones en la casa y todo lo que el hombre define como iglesia. A la final es algo hecho desde la sabiduría del hombre, una naturaleza de abajo. Que no quiere decir que eso sea malo, se aclara. Esos son recursos extraordinarios, pero eso no hace la iglesia. El fundamento, la base de esta gente que construye la iglesia de abajo, ¿cuál es, pastor? Son las creencias.
de los seres humanos son los credos, son las doctrinas, son las ideas, son la teología que maneja, son la manera de interpretar, la manera de aplicar el entendimiento del hombre. Porque si al hombre le place y le parece, entonces está aprobado. Pero si al hombre no le place y no le parece, entonces no está aprobado. Lo que quiere decir que Dios se deja a un lado y se echa afuera. Como cuando Pedro, el Señor le dijo, mate y come. Él le dijo, Señor, no comeré cosa inmunda. Él le estaba dando una dirección. Él estaba operando desde su naturaleza. Él estaba construyendo la iglesia desde su sabiduría. Y estaba Dios totalmente separado de. Como una ilustración que se ha dicho por años. Un día había un lugar, un auditorio, música y la gente cantaba adorando a Dios y saltaba. Y al frente de esa calle había un hombre llorando, sentado en la acera. Y pasó otro señor, cabello largo, y lo toca y le dice, amigo, ¿por qué usted está llorando? Y le dice, no, hombre, si usted supiera, quería entrar en esa iglesia, adorar a Dios, y no me dejaron por las condiciones en que estoy. Y el hombre se agacha y lo abraza y le dijo, tranquilo hermano, si yo que soy Jesucristo no me dejaron entrar, ¿qué te van a estar dejando entrar a ti? Muchas veces nosotros operamos así, no dentro de una congregación, porque ¿quién es la iglesia? Nosotros tenemos a Cristo afuera de el lugar donde Él tiene que estar gobernando. El punto es que la mentalidad que tenemos de iglesia es esto. Y cuando se habla de iglesia, siempre usted va a identificar automáticamente lo que se le enseñó. Un auditorio, un espacio y un pastor ahí predicando. Y la iglesia es eso. Pero la iglesia no es eso. La iglesia somos nosotros. Y aunque lo decimos, la gran realidad es que todavía no se ha revelado. Porque muchos tenemos a Cristo fuera de la iglesia. Y no entendemos, y lo que hacemos es criticar lo que nosotros llamamos iglesia, que es algo externo, y no logramos ver que el Espíritu nos está confrontando para llevarnos a la realidad de que nosotros no estamos dejando a Cristo operar en su iglesia, que somos nosotros. No es lo físico y lo externo, es lo interno. No es que Dios no está en ese lugar o no se mueve reinando las naciones, o lo que allí pasa, o lo que sucedió, o lo que dijeron. Es que Cristo quiere gobernar en su iglesia. Y la iglesia no es lo que te imaginas. La iglesia eres tú, la piedra viva donde Dios habita. Esta iglesia tradicional, natural, que opera y se desarrolla desde abajo, está, ¿qué, mis amados? Establecida en las tradiciones, ceremonias, edificios, metas, visiones del hombre, relaciones, roles naturales, dones, música, diezmos, liturgias, moralejas, sueños, etcétera. Señores, la gran realidad del asunto es que hay tantos diferentes tipos de iglesias como líderes hay con ideas diferentes. La iglesia del hombre tiene muchas declaraciones de visión, misión, propósito. Tiene muchísimas. La iglesia del hombre tiene muchísimas creencias. No todos creen lo mismo. Creencias totalmente diferentes, funciones y propósitos contrarios del uno al otro. La iglesia que opera desde la naturaleza terrenal hace lo que cree que tiene que hacer, violando a los que están al frente haciendo algo. Y le vuelvo a recordar que estamos hablando de la iglesia verdadera. ¿Que quiénes son? Somos nosotros. Dile al que está a tu lado, somos nosotros. Hacemos iglesias que coincidan con nuestra personalidad. Si a mí me gusta la música rápida, pues música rápida hay en mi iglesia. Si a mí me gusta la música lenta, pues música lenta es lo que hay en mi iglesia. Todo de acuerdo a mi personalidad, lo que al pastor le gusta o al que está liderando. Si al que está liderando le gusta que todos vengan en traje y en corbata, todos tienen que ir con trajes y corbatas.
Si al que está liderando le gusta que los que sirvan vengan en chores, todos tienen que ir en chores. Lo que estoy diciendo es que hacemos iglesia con nuestra personalidad, preferencia musical, como lo acabo de decir, edad, cultura, la manera en que caminamos en nuestra cultura. De muchas maneras, mi amado, usted y yo hemos visto la iglesia y al hombre operar en su propia imagen, proyectándose el mismo hombre a sí mismo, convirtiéndose como un Dios para sus seguidores. La iglesia hecha a la imagen y semejanza, pero no de Cristo, sino de los que están gobernando la iglesia. Entonces todos caminan en función del gobierno de un hombre y no del gobierno de Cristo en sus vidas. No en el gobierno de lo que Dios hace en el corazón del hombre, sino en el gobierno de lo que el hombre dice que tienen que hacer para Dios. ¿Y cómo crece la iglesia del hombre, Adrián? Estamos definiendo estos principios que son clave. ¿Cómo crece, pastor, la iglesia del hombre? Bueno, usted y yo lo sabemos, pero vamos a hablarlo ya que entramos en el tema. La iglesia del hombre crece por lo menos de 3 maneras. Diga 3 maneras. ¿Cómo, pastor? Bueno, las maneras normalmente en que la iglesia del hombre crecen son las siguientes. Estas iglesias, primero y principal, son aceptadas por lo externo y según el termómetro de cómo ellos puedan medir su crecimiento. Y lo miden de 3 maneras. ¿Cómo? Bueno, número 1, por el número de personas. ¿Cómo está la iglesia? Uf, hermano, ¿cómo ha crecido la iglesia? Éramos 30, ahora somos 300. O sea, para ellos la iglesia ha crecido porque la iglesia para ellos es números. Y yo le estoy diciendo que el crecimiento de la iglesia tiene que ver con el incremento de Cristo en la iglesia verdadera, en la vida transformada, ¿no? ¿Y tú dónde te congregas? Yo me congrego en la iglesia de Pepe y los Palomos. ¿Y cuántos hay ahí? ¿No ha oído eso? ¿Y cuántas personas se congregan? Si usted dice, mira mi hermano, los viernes, por lo menos a los discipulados, a veces estamos 15, a veces estamos 10, a veces estamos 20. Mi hermano, eso es una iglesia que para ellos no está en crecimiento. Le voy a decir algo, hay pasos en el mundo natural que son largos, pero en el mundo espiritual son cortos. Y hay pasos en el mundo espiritual que parecen, en el mundo natural parecen cortos, pero en el mundo espiritual son bastante largos. Pero seguimos en esto. Número 1, por el número de personas. Número 2, por el tamaño de operación. Los ministerios que tienen, lo que desarrollan, el servicio que hacen. Y número 3, por la cantidad de dinero que genera. De esa manera opera una iglesia con estas características. La repito, por el número de personas, por el tamaño de operación y por la cantidad de dinero que genera. Estas son las señales mal llamadas. La bendición y el favor de Dios está en esa iglesia. Allí está Dios obrando. Estas son las cosas que se ven y se aprecian en la luz de abajo. Desde la luz de abajo se aprecia, desde la luz de abajo se opera con esa dimensión y conexión. Y la iglesia entonces deja de ser la iglesia, porque se convirtió ¿en qué? La iglesia se separó, la iglesia cae, la iglesia vive en la apostasía, la iglesia se separa de la vida de Cristo y se convierte en algo externo y no en algo interno que tiene que estar obrando todos los días en nosotros hasta que todos sean formados en Cristo. Entonces la iglesia está acá, no es acá. Acá podemos reunirnos la iglesia, pero no sé si usted lo sabe, no todo el mundo es la iglesia. Esto es importante saberlo. Y esto es a la vez un hilo.
Porque no todo el mundo es la iglesia si no entiende lo que es la iglesia. Porque a lo mejor tú estás creyendo algo, pero que no es lo que debe de ser. Estamos edificando la iglesia. Pero la iglesia, ¿cuál? Si la iglesia somos nosotros. ¿Lo está viendo o no lo está viendo, hermano? O sea, tenemos que ver cómo está creciendo la iglesia en Margarita. Mi hermano, la iglesia tiene un crecimiento impresionante en Margarita. Está viviendo un avivamiento extraordinario porque yo soy la iglesia y estoy siendo transformado por el poder de Dios. Que es la realidad de la iglesia espiritual, de cómo la iglesia verdaderamente sirve. Porque si operamos desde lo que el hombre llama iglesia, nosotros tendremos a títeres, nosotros tendremos a hombres y mujeres manipulados y controlados por la visión de un hombre, tratando que esa visión humana se lleve a cabo. Pero usted en esos líderes y en esos títeres, usted encuentra a hombres y a mujeres y a familias destruidas, amargados, decepcionados. Usted encuentra a gente que se siente incapaz, se siente decepcionado, tratando de hacer la obra de Dios para ser aprobado o multiplicar la iglesia. Y esto no tiene que ver con no predicar, salvar y alcanzar a los perdidos. Eso hay que hacerlo. El punto es que eso no es iglesia. La iglesia somos nosotros. ¿Está aquí o no? ¿Cómo necesita un cambio esa iglesia en Reinando en las Naciones? Bueno, véase un espejo. Usted es la iglesia de Reinando en las Naciones. Usted necesita un cambio. No es el pastor Carlos Pedraza, porque el pastor Carlos Pedraza tiene su cambio personal, que día a día está siendo transformado, como aquellos que día a día se están dejando transformar por el poder de Dios. En la iglesia, por eso es que lo explicó el apóstol Gary magistralmente en la escuela, lo que es compartir la cena del Señor, que no es picar el pan y el vino para comer y ahí que está el cuerpo de Cristo. Si no tienes comunión, común unión con tu hermano, si hablas en contra de, estás hablando y murmurando de la iglesia, que es tu hermano. No es el título ni el logo que se hizo. Esto que está aquí podríamos llamarlo como herramientas naturales para operar en el sistema donde estamos, porque se necesita un registro, se necesita un nombre para poder operar. Pero la iglesia no es esto. La transformación está acá. La gente dice, uy, qué aburrido está esto. ¿Cómo necesita avivarse? ¿Quién es el que necesita avivarse? ¡Avívate! Llega el domingo. ¿Qué pasó, mi hermano? Bendecido. ¿Cómo estás, compatriota? Mi hermano, epa, preciosa, qué bella está. ¿Cómo están los proyectos avanzando? Esta es una semana poderosa para ti, mi hermano. Cosas extraordinarias hará el Señor. Mauricio, te vi cayendo la peinillazo a la gente en macro, pero tranquilo, esta semana Dios te fortalecerá. Estamos contentos y gozosos por esa película que hiciste, mi hermano. En medio de la crisis del país, eso será un boom. Quizás no aquí, pero afuera, y eso es, aviva el don y el fuego que hay en ti, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. La iglesia somos nosotros, Adrián. Por eso es que una persona, un conferencista, un motivador que posee la vida y tiene la capacidad de transmitir la vida a los que le están oyendo, la seguridad, la confianza, porque tiene la vida dentro de lo que está diciendo. Entonces usted es la iglesia. Avive la iglesia. Adore a Dios. Ay, Dios mío. Es que en esa iglesia no hay adoración. Son términos que utilizamos. Ay, yo es verdad, mira, yo voy porque porque ¿para dónde más me voy a ir? Y tú sabes, lo que siempre se dice, y Dios me dijo que esté ahí, pues allí voy a estar. ¿Sí? Pero allí no hay adoración, no sé, falta como la adoración. ¿Y cuál es la adoración tuya si tú eres la iglesia? Porque usted no llega aquí cantando y levanta las manos y usted se pone allí a cantar y que 2, 3, 4, 5 se peguen y sin instrumento la iglesia empieza a adorar a Dios de su propia vida. ¿Por qué necesitamos una guitarra, una batería, un piano para adorar a lo que nosotros llamamos adoración?
Si la adoración no es cantar. La adoración es la expresión de una vida resucitada, llena del poder de Dios. Y esto es otro tema importante porque habiendo caído tantas cosas fundamentales en la iglesia, uno de los puntos como la gloria que lo estudiamos en 7 lecciones, y hay mucha gente que ha traído ese fundamento. ¿Cuál es la adoración? Si somos la iglesia, Martín, ¿cuál es la adoración que el hombre conoce y le ofrece a Dios? ¿Cuál es la adoración que el hombre conoce? ¿Cuál es la adoración que le ofrece a Dios? Pregunto, ¿cómo el hombre entiende la palabra adoración? ¿Cuáles son los conceptos? Porque para mí no existe una pregunta más importante que la siguiente. ¿Cuál es la adoración que Dios busca y acepta? Porque nosotros somos su creación, mi amado. ¿Cuál es la adoración que Dios busca y acepta? Tenemos que tener esa respuesta. Piénselo por un minuto. ¿Quién te enseñó a ti, Male? ¿Quién te enseñó a ti, José Carlos, lo que es la adoración? ¿O quién te enseñó a adorar a Dios? O sea, ¿cuáles fueron los parámetros que el hombre utilizó para enseñarte a ti a adorar a Dios? Porque eso que aprendimos es lo que nosotros reproducimos. ¿Cómo sabe usted que Dios acepta lo que usted está llamando adoración? ¿Qué es la adoración en la iglesia? Porque en la oscuridad de esta gran apostasía, la realidad de la verdadera adoración, le voy a decir algo, mi hermano, desapareció. Y yo soy el primero en la lista, ¿ok? Pero la realidad, humildemente, a todos los lugares del mundo que Dios me ha llevado, he visto cosas muy lindas y espectaculares, pero la realidad de la adoración se ha perdido. La realidad de la adoración, que no es cantar. Ok, vamos a ver. No lo puedo dejar así en el aire. Todos sabemos que adorar a Dios es expresar, es ofrecerle a Dios algo agradable. Adorar a Dios es ofrecerle a Él algo aceptable, algo que lo glorifique. Pero nos volvemos a preguntar, ¿sabe usted lo que Dios está buscando? Porque bien claro nos lo dice el Evangelio. ¿Qué Dios está buscando? Y si Dios está diciendo que está buscando algo, la pregunta es, mi querida Jacqueline, yo tendré ese algo. Porque es como que yo toque la puerta de tu casa, Yoneida, porque estoy buscando un destornillador. Y te diga a ti, Yoneida, dame un destornillador. Tienes un destornillador y tú salgas a buscar el destornillador porque tú sabes qué es lo que el pastor está buscando. Si él dice que él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, el punto es, nosotros sabemos dónde está eso para entregárselo. ¿Será que lo entendemos? ¿Qué es lo que busca Dios? Porque por lo general el hombre ni siquiera hace esa pregunta. Voy a ser un poquito más fuerte. Ni siquiera el hombre busca a Dios. Ni siquiera el hombre se humilla ante Él para aprender de la adoración aceptable. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Porque simplemente hacemos lo que alguien nos enseñó hace mucho tiempo. Mis hijos me dicen, papi, enséñame a orar. Y yo le explico a ellos, señores, hijos, orar es desarrollar la vida y la intimidad del Dios que habita adentro de ti. Pero ¿cómo lo hago? Desarróllalo, vamos a desarrollarlo. Yo no te voy a dar un modelo porque Jesús dijo, así orad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, esto es algo de aquí adentro. Tú tienes que desarrollarlo. Y yo oro por ti como Padre para que Cristo se revele en tu interior. Para que tus oraciones no sean aprendidas ni siquiera de mí, sino que sean aprendidas por el Espíritu de Dios. ¿Quién nos enseñó a nosotros a orar?
Nosotros hacemos muchas veces lo que disfrutamos. Nosotros hacemos lo que consideramos bonito y elegante. Nosotros apreciamos lo que pensamos que Dios aprecia. Cantamos, nos gusta cantar, amamos cantar. Yo amo cantar, yo amo hacer música, yo amo escribir. Aplaudimos al Señor, nos sentimos felices en medio de la música. Pero pregunto, ¿es eso lo que Dios está buscando como adoración? ¿En qué parte del nuevo pacto usted ve que Jesús le dijo a Pedro: papi, por favor, 3 rápido y 2 lento y después yo subo a predicar? ¿Qué pasó con el guitarrista que no ha llegado? ¿Dónde está el baterista? Las cornetas me las trajeron. Que empiece la alabanza y la adoración, por favor, no se les olvide el especial de la danza. Y no estoy en contra de eso. Nosotros tenemos equipo de ministros de adoración, solo que tenemos algunas cornetas en reparación y no podemos sonar. Pero ¿qué es lo que nosotros llamamos como adoración? Es lo que Dios está buscando. Nos arrodillamos, nos levantamos, nos tiramos al piso, repetimos palabras, nos ponemos bonitos. Pero ¿será esa adoración aceptable, mi amado? Solo quiero que usted piense un poquito conmigo en estas preguntas. Y como siempre, no se ofenda, por favor. Lleve estas preguntas al corazón de Dios. Usted y Dios, llévesela y pregúntele a Él qué es lo que Él desea de ti. ¿Qué es lo que Él desea de ti? Eso es tuyo. ¿Quién es la iglesia? ¿Qué es lo que Dios desea de su iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Qué es lo que Dios desea de ti, que eres la iglesia? ¿Qué es lo que Dios desea de mí, que soy su iglesia? En mi empresa, en mi trabajo, en mi estudio, en mis amigos, en el colegio, en mi casa, en la familia. ¿Qué es lo que Él desea de mí? Recuerden algo, por favor, toma el fundamento para que no vean que esto es algo que está al aire. El Señor le dijo a Moisés y a los hijos de Israel que salieran de Egipto, ¿sí o no? Muy bien, un viaje que era realmente de 3 días, pero se convirtió en 40 años. Unos dicen que 3, otros dicen que 13, otros dicen que 8, pero yo me voy por los que tienen el ranking más alto, 3 días. Un viaje de 3 días se convierte en 40 años, pero Dios les dice que salgan de esa tierra para ofrecerles sacrificios agradables al Señor. ¿Para qué? Muy bien. Quiere decir que el pueblo de Israel tiene que salir de Egipto para ofrecerle sacrificios a Dios. En otras palabras, para poder adorar a Dios. Faraón, ¿qué le pregunta? En el Pentateuco, él le dice a Moisés: Moisés, ¿por qué no te quedas en Egipto y adora a tu Dios en Egipto? Moisés le dice: mira, Faraón, no conviene que yo me quede en Egipto a adorar a nuestro Dios, porque eso es abominación para los dioses que están aquí. Lo que sacrificaremos para el Señor, óigalo bien, por favor, para que no se pierda en el hilo que estamos. Y cuando Faraón le sugirió que fueran sin los animales, ¿qué le dijo Moisés? Éxodo 10:20 para los que anotan. Presta atención. Le dijo: también nuestros ganados irán con nosotros. Ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir al Señor nuestro Dios. Óigalo. Éxodo 10:26. Oiga lo que le voy a decir por el Espíritu. Nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir a Dios hasta que lleguemos allá. Usted se está dando cuenta de lo que dijo Moisés. En otras palabras, Moisés lo que estaba diciendo es: mira, Faraón, nosotros no tenemos ni idea de cómo adorar a Dios hasta que Dios lo revele.
Nosotros no sabemos qué es lo que Dios quiere. Él lo tiene que revelar. Solo sabemos que tenemos que salir de la tierra. Sombra, tipo y figura del nuevo pacto. ¿Cuál tierra tenemos que salir? La tierra del pecado, la tierra de la muerte, la tierra de la vieja naturaleza, la tierra del viejo hombre. Tenemos que salir de esa tierra y luego Dios mismo nos enseñará a adorarlo. No ningún instituto de adoración humana. Porque lo que el hombre enseña lo mete en un cuadro creyendo que eso es adoración. Y si alguien aquí se levanta a danzar desnudo, le caen los servidores y lo amarran y lo tiran para afuera. Pero David danzó desnudo en medio de una feria. Jesús entregó su vida en una cruz en señal de adoración a Dios. En otras palabras, Dios mismo le reveló a él cómo es que él como iglesia tenía que adorarle. ¿Y qué le reveló Dios a Israel? Pues esto no queda incompleto. Después de haber salido de Egipto y de haber hecho un pacto con ellos, ¿qué le revela? Pregunto, ¿se le permitía a los israelitas adorar al Señor según sus propias ideas y según sus propias emociones? No los oigo. Pregunto, ¿se le permitía adorar a los israelitas a Dios según sus ideas y emociones? ¿Será que Dios dijo, bueno, ok, ya salieron, que bueno, ahora inventen ustedes su propia manera de adorarme? Corríjanme, mi amado. Yo sé que usted lee y estudia también la Biblia. ¿Dios le dijo eso o no le dijo? ¿Será que Dios respetó las suposiciones, las expectativas, las imaginaciones de Israel? Señores, no para nada lo respetó. De hecho, esas eran las cosas contra las cuales Dios los advirtió. Esas eran las cosas, el pecado más grande y más común en el pueblo de Israel. ¿Cuál fue? El pecado más grande y más común era que cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Ese es el pecado. Léalo de nuevo para que lo refresque. Cada quien hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. ¿Cuál fue el primer mandamiento? Prohibido hacer ídolos. Ahora bien, no se les permitía adorar a Dios de acuerdo a cualquier imagen. Ya lo hemos estudiado. No se les permitía adorar a Dios de acuerdo a cualquier semejanza de lo que habían visto con sus ojos naturales. Repasamos rápidamente, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es simplemente una idea del hombre acerca de Dios. Eso es un ídolo. Una idea del hombre acerca de Dios. Es un concepto, una creencia, es una idea acerca de las cosas espirituales que no proviene del espíritu. No importa si usted talla una virgen de cerámica, no importa si usted talla un indio de madera, mis amados. Un ídolo se define por la fuente, la cual es el hombre, y no por la apariencia de lo que es. Por eso, mis amados hermanos, Dios le reveló a Moisés una manera muy específica de adorarlo. Existía solamente un tipo de adoración que Dios buscaba y aceptaba. No había 2, ni 3, ni 4. Había uno solo, y ese uno era de acuerdo al patrón y al modelo específico que Dios le habló a Moisés en la montaña. ¿Cuál era el patrón? Pastor Carlos, por favor, refrésqueme la memoria. Pues el patrón era Cristo. El patrón siempre es Cristo. Todo el tabernáculo era Cristo. Todo el Génesis era Cristo. El árbol de la vida era Cristo. El patrón era su propio Hijo y un pueblo viviendo en Él, no fuera de Él. Un pueblo viviendo y sumergido en Él
adorándolo a Él. Este era el mandamiento de Dios. Todo lo que mi pueblo redimió me levante y que tenga esta imagen, esta fragancia y esta gloria del Hijo, será la adoración que yo reciba. Por eso es que cuando Jesús aparece en la escena natural, el Padre de los cielos dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Lo hemos hablado. El único lugar donde Dios tiene complacencia no es en nosotros, es en Cristo que está en nosotros. No tenía nada que ver con el celo del hombre, no tenía nada que ver con las ideas del hombre, con su creatividad, con su imaginación. Era un patrón muy específico revelado por Dios y que apuntaba a un hijo muy específico. Moisés, mira que lo que hagas, lo hagas según el diseño que te he mostrado en el monte. Se lo advirtió ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Qué pasó entonces cuando Dios vio una ligera desviación del patrón de adoración que Dios le había pedido? ¿Qué pasó cuando la adoración de Israel no era un reflejo de los cuadros, de los testimonios y de la sombra de Cristo que Dios le había dado? ¿Qué pasó con los 2 hijos de Aarón, mis amados, que llevaron fuego incorrecto al altar con la intención de quemar incienso? Ellos debían entonces agarrar el fuego del altar de bronce, pero usted y yo sabemos que lo que hicieron fue agarrar el fuego de otra fuente. Realmente parece no ser una gran cosa. ¿Será que es importante para Dios que ustedes, en vez de agarrar el fuego de acá, lo haya agarrado de acá? ¿Qué hizo Dios con la ofrenda de los hijos de Aarón? Señores, aparte de no aceptarla, los mató con su propia ofrenda de fuego. ¿Qué significa esto que le estoy hablando? Significa que en la iglesia, usted, la iglesia, Dios acepta una sola cosa en la adoración. ¿Qué es la adoración, pastor? Refrésqueme otra vez. Es ofrecerle a Dios lo que es agradable, lo que es aceptable y lo que le glorifica. Pero, pastor, ¿qué es agradable? ¿Qué es aceptable para Dios y qué lo glorifica? Mi amado, venimos hablándolo durante 9 años. Lo único que le glorifica, lo único que es agradable y lo único que es aceptable para Dios, Adrián, es Cristo, más nada. Esa es la adoración que el Padre busca al Hijo revelado en su creación, al hombre y a la mujer que está día a día siendo transformado por la vida del resucitado. Esa es la adoración que Él busca. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cristo que dijo, mi hermano: yo soy espíritu, yo soy vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Te lo está diciendo Él mismo en escrito allí. Te está diciendo, señores, Él está buscando a la gente que tiene a Cristo y que están viviendo a Cristo. Esa es la única adoración que el Padre acepta. No son las canciones bonitas que podemos cantar, porque muchas de las cosas que cantamos ni las vivimos. Pero nadie enseña esto de adoración. ¿Por qué? Porque la gente aprende un patrón que antes de la prédica tiene que venir la alabanza a tocar. Y vamos a adorar a Dios, porque para la gente adorar a Dios es cantar, aunque digan que no. Lo único que acepta, Orlando, Dios en Carlos Pedraza como su iglesia de adoración, es todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Dígame, ¿qué hombre tiene algo perfecto, algo bueno y algo agradable? Ninguno. Solamente Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Dale un aplauso al Señor. Diga, solo Cristo, dígaselo. Oh, hermano, con ese ánimo, mi hermano.
¿Que está malo cantar entonces? No. Porque Adrián, usted que es un maestro de la palabra, en el antiguo pacto habían levitas, adoradores, panderetas, tambores. Y en el nuevo pacto, Johanna, bienvenida. Y en el nuevo pacto usted no ve músicos por ningún lado. De hecho, le voy a decir algo. Esto es algo por revelación en mí. Pero los apóstoles eran músicos. Solamente que no lo ponen para que su iglesia, yo digo así, que el Espíritu no lo puso para que la iglesia no cayera en lo que cayó, igualito cayó. Y eso es otro tema, de cómo yo creo que ellos eran adoradores. Porque dice que Pablo, preso, y Sila cantaban al Señor. Y se abrieron el cerrojo donde estaba. Quiere decir que el nuevo pacto, ¿qué es? El nuevo pacto es Cristo en espíritu y en verdad. El nuevo pacto es Cristo en sustancia y realidad. La realidad de en Cristo vivimos. En el nuevo pacto es Cristo llenando el nuevo templo todos los días. El hombre no lleva gloria aquí por ningún lado, porque el hombre sabe que separado de Dios nada puede hacer. Somos hombres naturales, si no caminamos, siempre seremos naturales, pero también espirituales. El tabernáculo, ¿cuál es en el nuevo pacto? El tabernáculo es nuestro interior. Ya no hay, como compartíamos en la palabra Orlando y yo. El tabernáculo en el antiguo pacto estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el nuevo pacto ya no hay atrio. ¿Por qué? Porque en el atrio era donde se presentaba la ofrenda. Ya Cristo se presentó como la ofrenda, como el cordero inmolado. Por eso es que el nuevo pacto te habla del lugar santo y del lugar santísimo, te habla Apocalipsis. El punto es que todavía, como hemos estudiado en la semana, la iglesia sigue en el lugar santo, pero no ha transicionado al lugar santísimo. El tabernáculo es nuestro interior y subiendo al Padre desde nuestros corazones como el cumplimiento de todos los sacrificios, ofrendas, incienso y fragancias del tabernáculo externo. Eso es lo que Dios busca. El tabernáculo somos nosotros. Él está buscando esa adoración, que no es una iglesia externa, es una iglesia interna. Juan 4:23, mi hermano, gracias por su entusiasmo, me inspira. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos... ya va. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios es espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy espíritu. A los cuales Él busca que le adoren en espíritu y en verdad. Está hablando de una persona, la misma persona, Cristo. Tú no puedes adorar al Padre separado de Cristo. Por eso es que lo dije al comienzo hoy. La iglesia natural, terrenal y de abajo puede seguir funcionando creyendo en su cristianismo a un Dios retirándose del planeta. Ni cuenta se darían. Pasa que esto no se habla en todos lados ni a la gente le gusta oírlo. ¿Sabe lo que hace el hombre, Martín? Rosana, el hombre hace como Caín. ¿Y por qué no aceptaste mi ofrenda? ¿Y por qué mi ofrenda no y la de este sí? ¿Y por qué yo no y él sí? Mira lo que hace el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no aprecias lo que he hecho? Lo que yo he hecho con tanto sacrificio. ¿Por qué no aprecias lo que te he ofrecido? ¿Por qué no aprecias lo que te he presentado? Señores, la naturaleza de Caín en el hombre natural no acepta que su ofrenda sea rechazada. Señor, discúlpame, ¿por qué tú tienes preferencias en el reino?
¿Cuál es la diferencia entre las ofrendas? ¿Por qué eres tan exigente conmigo, Dios, y con otros no? Y la respuesta de Dios, si te la has hecho, es la misma hasta el día de hoy. Ten cuidado de solo ofrecerme. Mantén tu mano arriba para que lo recibas en tu espíritu, así. Óyelo. Ten cuidado de solo ofrecerme el incremento de lo que te he dado. Porque usted y yo no tenemos nada en la carne. O sea, como si Dios te dijera, tú en tu carne no tienes nada que yo quiera. Ni tampoco considero una sola de tus ideas o imaginaciones. El hombre se opone y dice, pero Señor, yo lo hice con todo mi corazón. Y el Señor le responde, pobre ciego, es precisamente tu corazón lo que corrompe la ofrenda. Dios no acepta la ofrenda de lo primero. Esto es para los que caminan con los principios de primicia. Los primeros frutos le dan a Dios en enero y el resto del año buenas noches. Y usted y yo sabemos que no hablamos de dinero porque aquí ya dinero no pedimos. La gente lo da por revelación. Pero Dios no acepta la ofrenda de lo primero. Y nosotros somos expertos males para darle la ofrenda de lo primero. No, porque la Biblia dice que hay que darle lo primero. Señores, Dios acepta la ofrenda solamente de lo segundo. ¿Quiere que se lo compruebe bíblicamente? Claro que se lo voy a comprobar. No aceptó la ofrenda de Caín. ¿Aceptó la ofrenda de quién? No aceptó la ofrenda de Ismael, perdón. Aceptó la ofrenda de Isaac. No aceptó a Esaú. Aceptó a Jacob. No aceptó a Saúl. Aceptó a David. Lo primero es rechazado, aunque sea lo mejor de la tierra maldecida y externamente parezca mucho mejor que lo segundo. Por eso es que el primer hombre, Adán, fue rechazado, pero el segundo fue aceptado por el Padre. Porque Él acepta es lo segundo, no lo primero. Dios no es adorado en la carne. Jesús dijo, el testimonio que yo recibo no es de hombre. Juan 5:34, yo no recibo gloria de los hombres. Jesús diciendo eso. Pégamelo con eso que dice que nosotros tenemos que darle gloria a Dios. Él está diciendo, yo no recibo gloria de los hombres. Claro, en un Jesús terrenal. Juan 5:41 dice, Jesús no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque Él conocía lo que había en el interior del hombre. O sea, en otras palabras, no necesitaban que le hicieran la segunda con alguien. Mira, Jesús, tú sabes que este pana que está ya comprometido, piénsalo para que sea uno de tus discípulos. Él no necesitaba eso. Él sabía el corazón del hombre. Se le paraban al lado y ya él sabía las intenciones del corazón. Se los leía en los ojos. Lo veía en el corazón. No necesitaba eso. Juan 2:24. Jesús conocía lo que había en el hombre. Por lo tanto, no recibía nada de lo que provenía de él. Ay, Dios mío, ayúdanos. Pablo dice, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y si la carne no puede agradar a Dios, entonces ¿por qué aceptaría Dios la adoración en la carne? Son preguntas que yo me he hecho naturales aquí pensando yo. Porque quizás alguien está pensando, entonces ¿cómo debo adorarlo, pastor? Esa es una pregunta muy importante. De hecho, creo que es la pregunta que debimos habernos hecho el día que nacimos de nuevo. Debería arder en nuestros corazones el deseo de que Cristo sea revelado. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. En otras palabras, toda adoración sin el espíritu de Dios es idolatría. O sea, Mauricio, que tú y yo muchas veces le hemos prendido unas cuantas velas a la imagen. Porque todo lo que adora a Dios fuera de su espíritu es idolatría. Es una imagen que el hombre ha hecho. Eso es idolatría. Una imagen que el hombre ha hecho según su propia imaginación, en la semejanza de algo que él
ha visto o ha soñado. Por eso es que ahora usted y yo vivimos en un pacto en el que la expectativa de Dios no son los patrones. Oiga esto, cierro con esto para que no se fastidie y no se me duerma. La expectativa de Dios no son los patrones ahora, ni la sombra, ni el testimonio de Cristo. El viejo pacto ya pasó, diga conmigo, ya pasó. De hecho, estaba desapareciendo mientras Cristo hablaba a la mujer samaritana hace 2000 años. Ha llegado la hora entonces, Pastor Carlos, en la que Dios está aceptando la ofrenda de la sustancia de Cristo que sube desde su nuevo tabernáculo. Esa es la verdadera adoración. Eso es adorar a Dios. Esa es la ofrenda que Él está buscando. Romanos 12, capítulo 1, 2, 3. Termina el 3 diciendo: lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Romanos 12, 2 dice: renovaos nuestro entendimiento para que puedas comprender, ¿verdad?, cuáles son las cosas buenas, agradables y perfectas. Y si lees el versículo 1 de Romanos 12, ¿qué es lo que te dice? Sacrificio vivo, agradable a. O sea, algo que está en ti. ¿Qué es lo que Dios acepta? Pastor Carlos, hábleme de lo más claro. Dios acepta lo que siempre ha aceptado y rechaza lo que siempre ha rechazado. Hermano, yo sé que usted no se ríe, ¿no? Pero ¿qué acepta Dios? Acepta la ofrenda, acepta el sacrificio, acepta la fragancia, la gloria del incremento de Cristo. La vida que Él nos ha dado es lo que Él acepta. Por eso es que puede venir un millonario, y no es que esté mal, ojalá Dios mande mucho, y agarra y coloca aquí: toma $1.000.000, toma $2 millones, y ellos se van con el pecho inflado porque ellos creen que están adorando a Dios con su ofrenda. Dios no acepta eso, Dios acepta lo segundo. ¿Por qué en vez del 10 no le das el 90? No lo estamos pidiendo, porque usted sabe los principios que manejamos aquí. Y no te estoy pidiendo dinero, te estoy hablando del 90 de tu ser, de lo que tú eres. ¿Sigue aquí o no? Dios, ayúdanos. Junior, por favor, dame un fondo ahí bueno. Fluye en el Espíritu. Diga conmigo: la adoración es Cristo. Diga su gloria. Diga su perfección. Diga sus atributos. Vamos, porque usted tiene que saber ya, o reforzar, porque a lo mejor ya lo sabía. La adoración es Cristo, su gloria, su perfección, sus atributos, naturaleza, fragancia, incrementándose en la tierra fértil que somos nosotros. La parábola del sembrador. El sembrador pasó con las semillas y la tiró en la tierra. La semilla es Cristo, la tierra somos nosotros. La adoración es Cristo. Esa es la adoración. Esto me recuerda a la historia del niño Samuel con su mamá Ana. Al principio de Primera de Samuel, Ana no podía tener hijos. Clamaba al Señor con angustia por la semilla de un hijo. El sacerdote Elí la vio y pensó que estaba borracha, pero cuando se dio cuenta de que no estaba borracha, se dio cuenta que ella estaba orando y le dijo: el Dios de Israel te concederá la petición que le has hecho. Entonces el Señor, ¿sabe lo que hizo? Puso una semilla en el vientre de Ana, puso vida en su vientre muerto, y Ana entonces se convirtió en un entorno o tierra en la que la semilla empezó a crecer. Después de dar a luz la semilla, no podía tener hijos, era estéril. Y le recuerdo, usted y yo estábamos muertos en delitos y en pecados. No podíamos producir vida, igual que Ana. Pero el Padre le concedió al Hijo mismo
la petición que el mismo Padre se había hecho. Y entonces en esa tierra que no podía tener hijos, que somos nosotros, sembró la semilla, que es Cristo Jesús. Pero Ana, después de dar a luz la semilla, la cuidó por unos años. Y luego, ¿sabe lo que hizo? ¿Qué hizo? La devolvió al Señor para ministrarla en su templo. O sea, no se quedó con la semilla, la tuvo, lo formó y lo regresó. Tú eres la tierra muerta. El Padre dio a su Hijo, sembró en ti la semilla para que la semilla crezca en ti y esa semilla ahora tú la entregues al Padre. Esa es la adoración que Dios busca. Es darle a Él Cristo, porque usted y yo nada podemos darle a Él. Es como que llega un baterista a la congregación y se siente a tocar para sorprenderme a mí, que tengo 30 años estudiando ese instrumento, he estado con los mejores bateristas del mundo. ¿Qué me puede sorprender a mí él? Puede tener talento, qué bueno, wow, qué lindo, pero yo he estado con los mejores del mundo. Él no tiene nada que dar. Pero si Cristo estuviera en él, sí tiene algo que dar. Nosotros no tenemos nada que dar, quítese eso de la cabeza. Lo único que podemos dar, Adrián, es a Cristo. Por eso es que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Por eso es que las cosas viejas pasaron. ¿Y aquí qué? Todas son hechas nuevas. Por eso es que seguimos perfeccionándonos, Efesios 4, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Pero hoy, ¿qué es la adoración que normalmente vemos en el cristianismo? ¿Qué es lo que el hombre ha inventado en las tinieblas de lo que estamos viviendo hoy? Porque es un invento del hombre. De nuevo, es una adoración que brota de abajo, del ego y del orgullo del hombre, de los artistas del mundo cristiano que cobran más caro que los del mundo secular. Y yo lo digo con propiedad porque he estado con ellos, camino con ellos y trabajo con eso. Piden más cosas que un artista solicitado internacionalmente. Una adoración que brota de abajo, surge de la tierra. ¿Dónde inicia, pastor? En el hombre, intentando subir al cielo, y por eso es que se queda en el hombre. El hombre. ¿Y Cristo dónde está? Empieza con las ideas, empieza con los dones, empieza con las canciones, empieza con la ceremonia, empieza con las emociones del hombre. Es una adoración en el primer hombre, en el primer nacimiento, en la carne. Es la misma ofrenda de Caín, solo que ahora perfeccionada y actualizada con la tecnología, embellecida con todo lo que hay y presentado a Dios a todo dar, con todo lo mejor, todos los domingos, cada miércoles, jueves, martes. Los congresos que se hacen una y otra vez, año tras año, pero Dios tiene la misma opinión que siempre ha tenido de esa adoración. Esta adoración no tiene nada que ver con presentarle al Padre la fragancia de Cristo. No tiene nada que ver con el incremento y el reino de Cristo en el hombre. Y puesto que no se ve ninguna indicación de aceptación de Dios, ni en la iglesia, ni en el corazón, el hombre, ¿qué tiene que hacer? El hombre entonces tiene que testificar desde sus propias ideas e imaginaciones. Viajé al infierno y estuve en el infierno y vi a Michael Jackson. Fui al cielo y la gente, perdónenme por favor, con humildad, lo digo, estúpida que no lee, no estudia, no hace nada, creen esas locuras que la gente dice. Porque el hombre cree lo que se está diciendo desde su propia adoración que está creando. Pero no hay una expresión de la vida de Cristo, de un hombre imperfecto, pero de la vida de Cristo operando en ese hombre. Por supuesto, hablamos de la creación, hombre y mujer. No experimentamos la gloria de Cristo siendo formada en nuestras almas.
Porque la gloria de Cristo es ver a un paralítico levantarse. Los milagros externos, tenemos que añadir nuestra gloria a nuestros edificios. Tenemos que añadir nuestra gloria a nuestro ministerio, nuestra música, nuestra ceremonia, nuestros programas, nuestras ropas, etcétera, 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 etcétera. Como no experimentamos la obra del Espíritu en el corazón, que corta al hombre adámico, el primer hombre, y exalta al Hijo de Dios, entonces le ofrecemos a Dios el celo ardiente de nuestra propia alma, de nuestra propia adoración, nuestra propia vida, lo mejor de nosotros, ¿vale? Lo mejor. No lo hemos hecho con malas intenciones. Señores, les digo, yo soy el primero de la lista y el que siga, si quiere, anótese ustedes 2 o de 3. No lo hacemos con mala intención. Hacemos lo mejor para Dios, lo mejor para Dios. Y Dios, los trapos, tu adoración son como trapos de inmundicia para mí. Yo no estoy buscando nada tuyo. De hecho, sobre ti estaba el juicio y el castigo. Lo que pasa es que mi hijo lo tomó por ti en la cruz. La maldición que te correspondía a ti cayó sobre él. Yo no te estoy buscando a ti. Por eso es que el Hijo, por eso es que dice la Escritura que Jesús, Cristo Jesús, es nuestro intercesor delante del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre no puede sentir como nosotros. Jesús sí. Usted le dice, Padre, por favor, ayúdame, no tengo que comer. Y él dice, yo no entiendo a este tipo. O sea, yo lo creé, lo coloqué en la tierra, lo puse para que gobernara la tierra, para que señoreara la tierra. Le dije que no se preocupara, que viera las aves, cómo comen, cómo los montes se visten. Y este tipo me está pidiendo algo que yo no entiendo. Entonces Cristo, que es el intercesor, le explica al Padre lo que el Padre nunca ha vivido, pero Cristo sí lo vivió, porque Él fue tentado en todo. Por eso es nuestro intercesor, nuestro abogado, para que el Padre por lo menos entienda un poco nuestra locura. Increíble, ¿verdad? Le ofrecemos nuestras emociones, lágrimas. ¡Ay, Señor Dios mío! Y el miércoles estamos peor. La gloria, y usted se montó en el carro y se está cayendo a puñalada con su esposo y su esposa. Señores, yo le digo porque, déjeme recordarle, para que no se sienta ofendido. Yo he sido el primero de la lista y después no sé quién sigue, pero yo he sido el primero de la lista. La gloria. El lunes estamos peor, miércoles ni te amo, el jueves queremos agarrar a ese hombre y guindarlo por el cuello y lanzarlo por la ventana. El viernes todos los desgraciados esos que no han hecho, pero que pisarlo con el carro. Naturaleza adámica. El que no viva esto, mi hermano, permítame conocerlo. Eso es la realidad que no todo el mundo habla. Le ofrecemos nuestras emociones, lágrimas, aplausos, gritos, melodías desgarradoras, liturgias sombrías, asambleas solemnes. Pero déjeme decir que no estoy en contra de la música en la iglesia, lo aclaro. Por eso las moscas. Amo la música, soy músico. Y siempre he deseado tener un ministerio de alabanza brutal. A veces mi corazón está rebosante de gozo y de gratitud. Y empiezo a cantarle al Señor sin un instrumento, mi hermano. Estoy en el carro y una gloria increíble, caminando en la calle, corriendo, haciendo deporte, escribiendo, hablando por teléfono. Me parece que las canciones son útiles y buenas cuando son impulsadas por el Espíritu, como Pablo dice, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canciones espirituales, cantando a Dios. Lo estoy leyendo por si no se acordaba. Con acción de gracia en sus corazones. ¿Dónde? En la iglesia el domingo. Enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, con himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Les sugiero esto, mis amados: la verdadera adoración debería estar subiendo de su alma, de su corazón, antes de que la música empiece. Usted viene
impregnado de la adoración. La música es parte de una expresión de... Pero ¿por qué no tienes la misma emoción y la misma adoración sin la música? El problema no es la iglesia, el problema no es que los músicos no están, el problema somos nosotros. El problema eres tú, que eres la iglesia, que no estás adorando a Dios. Y adorar a Dios no es cantar, es expresarle la vida de Cristo que está en ti. Y luego, antes que la música empiece, usted llegó ya con un espíritu de adoración y continúa después que termine adorando. Porque dudo que la adoración se encienda inmediatamente apenas comience la música. Porque la adoración no la produce la música, la adoración la produce una vida que es Cristo Jesús en nosotros. Por eso es que en realidad la adoración debería ser un ardor continuo, como el fuego en el altar de Israel. Debería ser una fragancia perpetua en nosotros, una ascensión constante de la vida y de la naturaleza de Cristo revelado, formado y glorificado en el nuevo tabernáculo que somos nosotros. Que cuando la gente nos vea, vean la adoración en nuestros ojos, el gozo, la alegría, el cansancio, pero la vida de Cristo resplandeciendo en medio de un vaso de barro, pero lleno de la vida de Cristo, que donde esté parado está de una u otra manera expresando la adoración al Dios que tiene por dentro, al que le sirve, a la vida que se expresa, que no es el hombre, sino es la vida de Cristo que se está expresando a los que están a nuestro alrededor. Hermano, como hemos caído, ¿verdad?, de todas estas verdades. Y la iglesia embelesada en estupideces y en ridiculez. Pero nadie viviendo la vida de Cristo. Adrián, donde uno se para, oh, mira tú, eso no está mal, eso está extraordinario. Señores, oramos por eso. Estamos orando para que Dios nos dé un espacio para construir nuestro campamento deportivo, nuestro centro deportivo Reinando las Naciones y cosas extraordinarias, externas, buenísimas. Pero la adoración es algo que en la iglesia tiene que haber. Pero la iglesia es usted, no esto. La adoración es convivir con los hermanos, vivir aquí el domingo, expresar la vida de Cristo. Martín, en medio de lo que vivimos, lo que hablamos y lo seguiremos hablando hasta que Cristo sea formado en nosotros. Morir a nuestro yo, morir a nuestro pensamiento, a la manera de actuar, a la manera de responder, a la manera de comportarnos. Que este rostro, cuando la Biblia te dice, mira, vete a la imagen, mira, se ven cara a cara. ¿Sabe? Moisés bajó tapándose. ¿Sabe por qué? Porque el tipo era inteligente. Él dijo, si yo bajo así y ven esta gloria que resplandece, esta gloria no es duradera porque era externa. Cuando se me apague la luz, todo el mundo se me va a ir. Por eso se tapaba de la gloria. Pero en este nuevo pacto dice que somos transformados a la imagen de Cristo, que estamos en el resplandor cara a cara. Quiere decir que de una u otra manera, Mauricio, la gente al vernos debería de ver una expresión de la vida de Cristo que poseemos en un cuerpo imperfecto. Ese es el reto que tenemos nosotros, de la realidad. Es donde yo he compartido con los muchachos, con el grupo de alabanza, con todo. Es que nos sirven 3, 4, 5 horas, hermano, ensayando, sacando canciones. Si no estamos dedicados a desarrollar la verdadera vida que tenemos que desarrollar, nada de esto servirá. De igual el que sirve, de igual el que tiene la empresa, de igual el que da la plata, el que da el billete. Dios no está buscando eso, mi amado. Dios lo que está buscando es a Cristo en nosotros. Esa es la adoración, eso es la adoración. Pasa que nos embelezaron, mi hermano. Nos amarraron con la música. Y no estoy en contra de la música, vuelvo y lo repito. Pero es increíble cómo una iglesia se vacía si no hay música. Es increíble, hermano. Cómo la gente define, Adrián, la vida por la música. Wow, Dios, ayúdanos. Yo no sé usted, pero ¿cuántos pueden decir, Señor, ayúdanos? Definitivamente ayúdanos.
Ayúdanos. Yo le digo, ayúdame, Padre, ayúdame a entender esta locura en la que hemos crecido y nos hemos metido. Eso es lo que ha hecho la religión, matarnos, marcarnos, dividir la familia, dividir los amigos, los hermanos. Pura religión, pura porquería. Viviendo en una adoración natural de abajo. Siendo la iglesia de abajo, conformando a la iglesia de abajo, no la iglesia de arriba que proviene de Él mismo. Dios nos ayude, mi amado, en esta reforma, a entender estos principios. Sé que no todo el mundo le gusta oírlo, no sé que todo el mundo no los camina, porque no es comercial. Es como el heavy metal. ¿Usted ha escuchado heavy metal? O el thrash metal. Bueno, no todo el mundo escucha esa música, porque no es comercial. Pero usted le pone a Chini y Nacho, mi niña bonita, y la gente se emprende de una vez, porque es comercial. Pues en la iglesia es lo mismo, Adrián. Esto no es comercial, yo lo sé. Pero nosotros estamos comprometidos a lo que Dios nos llamó a hacer. Y ahí estamos por la línea de al frente. Con mucho amor, mucho cariño, pero siendo edificados los unos a los otros. Ministrándonos los unos a los otros los unos a los otros, esta gran verdad. Así que espero que todo lo que tenían la idea en su cabeza de la adoración, de ay, que entiendan con esta enseñanza qué es adoración. Padre, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por el tiempo que nos das de la expresión de tu vida en nosotros. Gracias por la edificación que tú haces en nuestro espíritu y gracias por estar con nosotros, Padre, porque tú has sido pero tan bueno con cada uno de nosotros. Si nos miramos 2 años atrás y nos vemos hoy y vemos todo lo que tú has hecho con nosotros, las puertas que nos has abierto, dónde nos has llevado, con quién nos has conectado, lo que hemos hablado, la transformación, ha sido tan bueno porque lo que era para nosotros hace 2 años algo imposible, hoy ya lo estamos viviendo. Señor, que no perdamos la sensibilidad de eso en el espíritu. Y que trabajemos en la transformación. De que el Padre, por lo menos en Isla Margarita, encuentre a unos cuantos junto a nuestros hermanos de otras congregaciones. Que pueda decir, ahí encontré gente que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque el espiritual no es raro. El espiritual es una persona normal. Común, igual que todo el mundo. Amén. Ese es el espiritual. Esperamos que haya sido de gran bendición esta palabra para tu vida. Queremos invitarte a que acceses a nuestra página de internet reinandoenlasnaciones.com y allí puedas ingresar a nuestra librería virtual donde encontrarás diversos estudios para tu crecimiento personal y espiritual. También queremos pedirte que puedas compartir esta palabra con algún familiar, algún amigo que tú sepas que pueda bendecir su vida. Un gran abrazo les desea toda la familia Pedraza, gracia y paz.